Todas, los invitamos nuevamente para la continuación de la plática, taller, charla sobre desobediencia civil, sobre resistencia civil pacífica, de acuerdo al plan de acción aprobado para la defensa del petróleo y para tener obviamente los elementos básicos que nos ayuden a entender y a explicar, a clarificarle también a la ciudadanía sobre el por qué estamos hoy planteando tajantemente, cosa que no se había hecho, un plan de desobediencia, un plan de acción ante una reforma, una de las tantas reformas lesivas para nuestra sociedad, para nuestro país, como es la reforma energética, ¿no? Ya hace 8 días planteamos ese documento sobre desobediencia civil, aquí estuvimos viéndolo, a grandes rasgos vimos qué significa la desobediencia civil, cuáles son las justificaciones para la desobediencia civil, ¿no? Porque hay justificaciones, el por qué, cuál es el argumento sobre la legalidad, la legitimidad sobre la desobediencia. Hace 8 días vimos precisamente estos puntos, ¿no? Sobre qué significa, cuál es la definición de desobediencia. A todos nos quedó claro, a lo mejor algunos necesitamos seguirlo entendiendo, seguirlo estudiando, qué significa la desobediencia civil. Algunos hemos hecho desobediencia civil o jamás la hemos hecho. Seguramente algunas hemos hecho desobediencia civil y no tenemos la claridad de que lo hemos hecho. Porque hemos sido objetores de conciencia, a lo mejor también, a lo mejor alguien aquí no quiso hacer su servicio militar precisamente porque no cree que tengamos que ser partícipes de un aparato represor como es el ejército. Todos se hicieron servicio militar, ¿verdad? ¿Lo han hecho? Pero por conciencia o porque a lo mejor todavía tienes 15 años, ¿no? ¿Sí? ¿Tú sí hiciste? ¿Por qué? Ah, bueno, pero fuiste a hacer el trámite. Y si te hubiera tocado bola blanca hubieras hecho el servicio. ¿Alguien más hizo o no hizo servicio militar? Todos hicieron. No, yo dije que no, sí, también. Si no, si hubiera tenido la conciencia de lo que representaba a mis 17 años, la conciencia que hoy medianamente tengo, seguramente no lo hubiera hecho. Porque no creo en un aparato como el ejército, ¿no? Bueno, afortunadamente ustedes no las, ¿no? Bueno, a grosso modo hablábamos de qué es desobediencia. ¿A alguien le quedó claro hace 8 días qué significa la desobediencia civil así muy específico? ¿Alguien que quiera decirlo para todos y todas? ¿Nadie? ¿Nadie quiere decir qué entendimos por desobediencia civil? ¿Nadie? ¿De veras? ¿Qué? Fuerte porque el ruido afuera está bueno. Yo hago una desobediencia civil, lo hago porque cuando los gobiernos están en el poder, violan todo lo inviolable. Y entonces digo, yo sí, ellos sí, porque yo no. Yo, por ejemplo, cuando paso por el Zócalo, que he seguido y están con los honores a la bandera, digo yo, ellos le hacen un honor, le inculcan a uno desde la escuela hacerle un honor a un Navarro patrio, pero no es el hecho en sí nada más de que yo me ponga mi mano aquí, quiere decir que ya con eso puedo respetar a un Navarro patrio. Ok. ¿Alguien más entendió sobre cuál es el fundamento de la desobediencia civil? ¿Alguien que quiera compartirnos qué entendimos sobre qué es desobediencia civil? Pati. Una parte, ya le completas tú. Ah, ok, ya. ¿Yo por qué? Ok. Una acción encaminada a que no se aplique una ley injusta.
Exactamente. Bueno, Patti acaba de decirlo lo básico. La desobediencia civil se emplea como una forma de acción no violenta ante un acto preponderantemente de ¿quién? Del gobierno, ¿no? Del Estado, diría por ahí, ante una acción del Estado o del gobierno en sí, ilegítima, ilegal. Habíamos dicho, son tres cuestiones, porque se propone una ley ilegítima, ¿no? Injusta, porque proviene de un poder, o porque proviene de un poder que no tiene la legitimidad, digamos, una dictadura. Ante ese caso, ejercemos la desobediencia civil, o porque proviene, sí, de un gobierno legal, no necesariamente legítimo. Decíamos hace 8 días, ¿el gobierno de Peña Nieto es legítimo y legal? No, es legal. Es legal, pero no legítimo. Es ilegal, dice. ¿Ilegal dijiste? No, dijo legal. Ilegítimo. Es ilegal, pero es Legal, pero ilegítimo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con esa postura? ¿El gobierno de Peña Nieto es legal? Sí, lo que es ilegal, no. Ni A ver. legal ni legítimo. Ni legal ni legítimo. A la compañera. ¿Qué? ¿Lo mismo? Sí, claro. Hay dos vertientes aquí, ¿va? Unos decimos, el gobierno de Peña Nieto es legal, pero ilegítimo. La otra postura es ilegal y es ilegítimo. A ver, ¿por qué el gobierno de Peña Nieto es ilegal y también es ilegítimo? ¿Quién quiere? Porque llegó al poder mediante un fraude. Pero ese fraude fue aprobado. Pero las instituciones lo avalaron. Compró la presidencia. Ante estas instituciones, de ahí la necesidad de seguir diciendo al cuerno con sus instituciones. Cambiemos esas instituciones, modifiquémoslas, ¿no? Es decir, sí es legal, para los términos legales que hoy ellos tienen, que hoy ellos ejercen, que hoy la oligarquía ejerce. Sí, puede ser legal, pero es ilegítimo, porque no proviene de la voluntad popular, porque la voluntad popular fue violada, porque la compraron, exactamente. Y las instituciones que avalan la legalidad legalizaron el fraude, es decir, había un fraude, lo cual es ilegítimo, y las instituciones podían haberlo hecho ilegal y por lo tanto no tomar el poder Peña Nieto, y avalaron ese fraude, por lo cual lo legalizaron, ¿no? Por lo tanto, podríamos decir que el gobierno de Peña Nieto es legal, con las instituciones que lo avalaron, que es el tribunal, pero es ilegítimo, ¿no? Porque ante la conciencia popular, ante la conciencia social, es un poder que hoy proviene de la compra del voto, de la compra de la conciencia, no proviene del consenso, no proviene de la voluntad popular, ¿no? No es un gobierno que haya ganado legítimamente en las urnas. Por lo tanto, sí, es legal, pero ilegítimo, ¿no? Entonces, decíamos que la acción no violenta, colectiva, además, decíamos, la desobediencia civil tiene que ser colectiva y preponderantemente es colectiva, aunque pueda darse en algunos casos en términos individuales, pues es una acción colectiva que busca transformar, revertir una acción. En nuestro caso, en lo que estamos estudiando, ¿qué acción estamos queriendo que la iniciativa de ley energética? ¿Qué queremos con esa iniciativa? Que no se apruebe. Que se apruebe. Detener la privatización, detener la ilegal o anticonstitucional iniciativa. Decíamos en el tercer punto de la justificación de una desobediencia civil es ante una ley proveniente del poder legal, pero que está proponiendo una iniciativa de ley
anticonstitucional. Ante eso, la desobediencia civil es un derecho, porque se está proponiendo cambiar la Constitución y no para el beneficio de la ciudadanía, no para el beneficio de la población. Por lo tanto, es un deber moral, incluso un deber cívico, participar en la desobediencia civil, porque el gobierno pretende modificar anticonstitucionalmente el artículo 27 y 28, ¿no? ¿Iba a comentar algo? Es que también mencionaban que también está violándose el artículo 25. Más que no sé qué tipo de color me parece 25. ¿Es ese 25, 27, 25? ¿Qué dice el 25? No me acuerdo. Yo lo que pregunta sería. Ah, oh, bueno, es que yo no me acuerdo tampoco. Bueno, ante esa cuestión de la ilegalidad, ante la propuesta de una ley que contraviene a la Constitución, que nos dice que los recursos energéticos son para el beneficio del pueblo y de la nación mexicana preponderantemente, exclusivamente, dice, pues ante una ley, ¿qué dice la iniciativa de ley de Peña Nieto respecto a la reforma energética? ¿Cuál es su fundamento principal? Modernizarlo, pero deja tú, ese no sería el punto, sino que el compartir la renta petrolera con empresas privadas, nacionales o extranjeras. Si son extranjeras, mucho peor. Bueno, nacionales también, pero pues ante el hecho de decir que es solamente para la nación mexicana, el solo hecho de compartir la renta petrolera con empresas privadas viola la Constitución. ¿Están de acuerdo? Sí. Todos. ¿La ciudadanía lo sabe? No. La ciudadanía en general no sabe que esa iniciativa viola flagrantemente el espíritu del artículo 27, que dice que los recursos energéticos son de la nación, son del pueblo, no son ni siquiera del gobierno. El gobierno es una parte, dice del Estado. ¿Qué es el Estado? Decíamos hace 8 días, ahí siempre hay una discusión porque hablamos, incluso académicos dicen, es que el Estado viola tal. No, lo viola el gobierno. El Estado somos todos, el Estado es gobierno, nación, bueno, pueblo y territorio, ¿no? Es decir, el Estado es esos recursos que están en nuestro territorio y el pueblo mexicano, ¿no? Sí, los ciudadanos, eso es el Estado. Entonces, nos queda claro que dice que es una acción, consiste en una acción. Aquí decíamos hace 8 días, ¿no? No es ilegal, porque el derecho a la manifestación viene en la Constitución. Por lo tanto, hacer desobediencia civil, que es un acto pacífico, es un acto no violento en contra de una propuesta o de varias propuestas, pues no es un acto ilegal. Es el derecho a la disidencia, el derecho a disentir que viene establecido. Que hoy no lo quieren coartar, ya lo decíamos, pero que lo tenemos que ejercer. En los estados dictatoriales completamente, bueno, ese derecho no existe. Hoy aquí podríamos decir, bueno, que pueda aparecer casi, o quisieran, porque eso quisieran obviamente, llegar a un estado dictatorial. A fin de cuentas todavía hay las posibilidades para disentir y las posibilidades para hacer esto, incluso, que es parte de la desobediencia, es reunirse. Buenas noches. Parte de la desobediencia es reunirse aquí. En un estado dictatorial, ¿te permiten reunirte? No, ustedes recordarán, bueno, en los años, incluso la guerra sucia en México, pero
estados totalmente dictatoriales como España, con Franco, en Chile, con Pinochet, pues las reuniones estaban prohibidas. No podía haber reuniones de más de 3 personas. En España, bueno, pues había que hacer un permiso si es que querías hacer una reunión, más o menos de corte social. Llegaban, y si no, llegaban los de la Falange y pues, les daban en la torre a los que se pretendían reunir. Bueno, aquí afortunadamente se ha venido defendiendo esas conquistas que hemos tenido, que no ha sido gratuito porque no nos las dan. Si por el gobierno fuera, esos derechos no existirían. No tendríamos el derecho a disentir, no tendríamos el derecho a organizarnos, no tendríamos el derecho a las reuniones, a la reunión pacífica. Entonces, hace 8 días decíamos, ese es el fundamento de la desobediencia civil. Actuar en contra de una ley, en este caso, actuar en contra de una decisión del gobierno que daña a la nación, ¿no? Decíamos, ahí está, precisamente ante una ley injusta, ante una ley ilegítima y por una ley inválida o inconstitucional, ¿no? Hasta ahí, hasta hace 8 días fue más o menos claro ese punto, cuáles eran los fundamentos, las justificaciones, y nos quedamos hasta cuál era el plan de desobediencia civil que se estaba planteando y que se votó en la Asamblea en Reforma el día 6 de octubre. ¿Ustedes se acuerdan cuáles eran los puntos? ¿No los traen por ahí? Yo los traigo. Bueno, pero antes de pasar a ese punto, hablábamos de 198 puntos que Sharp, un estudioso de la desobediencia civil, plantea desde hace mucho tiempo, más allá de las otras posiciones, y varios estudiosos, bueno, generalmente están de acuerdo en la desobediencia civil, en la no violencia activa, que algunos le llaman, ¿no? Gene Sharp plantea 198 puntos, ¿no? de desobediencia. Ahorita se los voy a poner para que los vayamos viendo y vayamos encontrando la coincidencia con el plan de acción y vayamos proponiendo en dado caso, o por lo menos aquí debatiendo sobre la necesidad o no de otros puntos a tratar, de otras acciones que no están consideradas, ¿no? Ante una sociedad, ahora hablando sinceramente, ante una sociedad mediatizada como la mexicana, creo que los puntos que se plantean en este plan de acción para evitar la reforma energética, creo que son suficientes, a mi entender. A lo mejor ahorita debatimos en ese sentido. ¿Por qué creo que son suficientes? Porque, insisto, la sociedad está tan mediatizada que si uno plantea otro tipo de acciones, pueden salir contraproducentes, ¿no? Porque viven tan mediatizados que por X y razón puede resultar contraproducente si la ciudadanía, en lugar de sumarse, en lugar de que logremos la suma de más voluntades, logremos que se venga atrás la participación ciudadana. Todos saben que hoy, por ejemplo, sucedió algo grotesco, algo brutal, algo criminal en Tepito. Casi todos, no todos, ¿verdad? Bueno, hoy les aventaron piedras y lesionaron a varios maestros y maestras en Tepito. Iban por el eje, por Mosqueta, iban para la Cámara de Diputados, los maestros y maestras de la CENTE, a protestar. Pues resulta que supuestos comerciantes de Tepito agredieron a los maestros. Hay varios en el hospital.
hay una maestra con fractura probable de tibia y peroné. ¿Y eso por qué se da? Ante una manifestación libre y pacífica. ¿Por qué se da esa agresión? Por la mediatización, porque los medios día sí y día también se la pasan diciendo que los maestros son una bola de haraganes. Decíamos algunos, ¿qué pasa? Pues claro, en Tepito, hoy los comerciantes no son de Tepito. Los comerciantes no son de Tepito, vienen incluso de otros estados. Los líderes son priistas generalmente, ¿no? Lo mismo posteo yo una foto de ayer que fui para la feria del libro, en un ratito que tuve, no pude pasar, me tenía que dar una vuelta enorme, me fui caminando y me encontré en el puente de Izazaga y Pino Suárez, frente a la plaza de Pino Suárez, una manta que decía: los comerciantes de la plaza Pino Suárez apoyamos la reforma energética del presidente, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer ahí? No comprar. Echarles huevos. Ir a informarles la realidad de la reforma energética y, si no, ¿qué? No comprar. El boicot, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues claro, en Tepito, yo he ido a Tepito, todos hemos ido a Tepito, casi todos los comerciantes están con su televisión viendo que Televisa y TV Azteca. Todo el día viéndola. Incluso uno va a los comercios, porque eso de verdad ese sería un punto que creo que tendríamos que tratar más a fondo. Pero uno va a los comercios, uno va a la tienda, uno va a cualquier comercio y está prendida la tele. Aunque no la estén viendo, ¿no? Porque están atendiendo, no importa, ahí está prendida y está incidiendo. Está incidiendo porque a fin de cuentas están diciendo una sarta de barbaridades que están incidiendo en la conciencia, ¿no? Es como casi aprendizaje por ósmosis, ¿no? Están ahí y la verdad es que, aunque insisto, no estén los ojos pegados a la televisión, claro que con la escucha se les va quedando que el imbécil de López Dóriga dice que los maestros son unos haraganes. Y entonces yo, señor de los tacos, ya me quedé con esa idea que puso López Dóriga en mi mente. Y eso es uno, pero ¿cuántos no están viendo eso? Todas las marchas ya. Sí, la radio y la televisión, pues. El día 7 y 8 de octubre, no estoy muy segura, entre las 5 de la mañana más o menos, yo soy mamá de Diego, uno de los detenidos del 10 de junio. Y ahora ya vuelve otra vez la criminalización en contra de ellos. Yo no sé realmente, y bueno, hay muchas cosas de las que yo he estado investigando, enterándome, ¿sí? Cosas que yo, a mi parecer, me las guardo, porque digo, por un lado sí tienen razón, ¿sí? Ahora el linchamiento es contra los padres. Yo soy comerciante, a mí nadie me regala nada. Por tal motivo, yo estoy en todo mi derecho de exigir. A mí hasta ahorita nadie me ha dicho, te voy a ayudar, te voy a apoyar. Y cuando yo he pedido ayuda, he oído de otra gente, ¿sí? Es de la gente menos esperada, pero cuando yo me he acercado a los lugares que supuestamente, ¿sí?, nos van a apoyar, pues lo primero que hacen es pedir dinero. Ahorita viene el linchamiento contra los padres del proceso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ir a marchar, ir a hacer la huelga de hambre. Al final de cuentas, los hechos están ahí. Si a ellos se les dice, no vayan aquí, no actúen así, no, o sea, no entiendo por qué el aferramiento de seguir actuando, no como ustedes que yo veo que van a sus marchas, que son pacíficas, o sea, ¿por qué? Quiero saber yo qué es lo que buscan. ¿Sí? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que buscan ellos ahora, los muchachos, los movimientos? ¿Sí? Porque ahora el linchamiento yo vivo en contra de nosotros. Hasta ahorita yo trabajo, cada peso que me gano me cuesta mucho ganar y no voy a permitir que nadie me quite uno.
peso ni de trabajo ni nada, porque yo trabajo, yo me lo gano y apoyo nuestras cosas. ¿Sí? Ok. Sí, son los medios. Yo pregunto, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a ir a marchar? Ok. ¿Voy a hacer huelga de hambre? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Esa es la pregunta. Nos pregunta que hay lugares en los que se supondría que nos tendrían que apoyar, ¿no? O en este caso, en un caso muy particular, como fue con los detenidos del 10 de junio, con los detenidos del 1 de diciembre, con los detenidos del 2 de octubre. Miren, hay asociaciones, y aquí, lástima que no pudo venir Francisco Estrada, que ha sido un compañero maravilloso, no solo para Morena, sino para los movimientos en general, y para sobre todo para las cuestiones que tienen que ver con represión, ¿no? Con él hemos estado trabajando muy ad hoc respecto a esta cuestión de los detenidos, porque no es solo una cuestión jurídica. Y sé que muchos padres de familia y madres de familia que tienen a sus hijos detenidos o que fueron detenidos ilegalmente e ilegítimamente el 1 de diciembre, el 10 de junio y el 2 de octubre, se han encontrado con que faltan, podemos ser miles en unas marchas, pero resulta que hay de verdad a veces poca solidaridad en ese sentido. Y pueden ser miles de factores. Puede ser que no hay las herramientas necesarias para la defensa, porque no habíamos, creo, previsto en los últimos 20 años por lo menos, que íbamos a regresar a un estado casi de total criminalización contra la protesta social. Hoy vivimos un estado de criminalización total en todos los ámbitos y en todas las esferas. Vivimos la criminalización no solo del gobierno federal, sino del gobierno local, del gobierno del Distrito Federal y de gobiernos estatales. Y vivimos la criminalización la peor que puede existir, que es la de la ciudadanía, porque la han venido alentando, porque nos dicen que incluso los padres son corresponsables de que el muchacho rijoso, el muchacho que fue a una protesta, los vándalos, ¿no? Los padres también son responsables de que sus hijos vándalos estén en las protestas. Así lo dicen. Así lo dicen. Por eso la lucha primordial de cualquier movimiento y de la ciudadanía en general en México tendría que ir contra los medios de desinformación, porque son los principales criminalizadores de la sociedad. Y va a pasar, y pasó en su caso particular o general de las y los detenidos. Y va a pasar, y está pasando con los maestros, y va a pasar con los que protestemos por la reforma energética, y ha pasado con los que han protestado con tal. Y no por nada la guerra sucia del 2006, en donde todos los que no estábamos de acuerdo con que Calderón llegara a la presidencia nos criminalizaron, ¿no? Hubo una campaña de linchamiento desde los medios contra los que no queríamos que el PAN siguiera, por ejemplo, en el gobierno. Y ahí están los resultados, ¿no? Más de 100,000 muertos, más de 50,000 desaparecidos y desaparecidas, más de no sé cuántos miles o millones de migrantes desaparecidos. Y hoy una de las consecuencias de 2012 es el regreso del gobierno autoritario que es el PRI. El nuevo PRI regresa mucho más autoritario que lo que ya fue, ¿no? La cuestión es que afortunadamente hemos logrado en años pasados, por lo menos en la Ciudad de México, que es un oasis, sí habría que decirlo, respecto a la ciudadanía, es un oasis de protesta. En la Ciudad de México logramos y conquistamos nuestros derechos a la manifestación, y hoy están en riesgo.
Están en riesgo porque ayer sucedió que encapsularon nuevamente a los manifestantes, a los padres de familia o compañeros, compañeras que iban a protestar porque siguen detenidos y detenidas muchas personas. Respondiendo a la pregunta, ¿qué tenemos que hacer? Lo que hemos venido haciendo, protestar, no nos queda de otra, no tenemos otras herramientas. Tenemos la única herramienta que es el derecho a disentir, el derecho a la desobediencia, en las múltiples formas que tenemos. ¿Qué tenemos que hacer? Marchar si es necesario, tendremos que marchar, tendremos que hacer boicots, pero lo más importante que es concientizar, acercar a la ciudadanía a la realidad, a tratar de informarle sobre la desinformación que nos están metiendo día a día. Esa es la tarea principal. Y puede ser, a veces dicen, pero es que de nada sirve, de veras yo voy e informo con mi vecino, con mi vecina. Bueno, es más, ni mi familia me hace caso, me sigue tildando de ultra, de radical, de revoltoso, ¿no? ¿Qué nos dicen? Ay, los revoltosos, ¿no? No nos queda de otra. Tenemos un deber cívico de resistir. Tenemos el deber cívico de seguir protestando. Es un derecho que hemos ganado y que está en nosotros y en nosotras seguir manteniendo. Y yo sé que es desolador ver estos casos donde los padres y madres de familia ven y se sienten impotentes ante la criminalización de la que incluso ellos son objeto. No solo los hijos, ¿no? Hemos sido criminalizados todos, algunos de una manera más grotesca, como es el encarcelamiento, ¿no? Que es terrible, es de lo más brutal que puede existir. Y otros somos criminalizados hasta por la forma de vestir, por la forma obviamente de pensar. Somos criminalizados día tras día en los medios. Quien proteste es un vándalo, es que pónganse a trabajar, ¿no? Entonces es un derecho que hemos conquistado. Yo respondo diciendo que ¿qué vamos a hacer? Seguir protestando hasta seguir consiguiendo que nos devuelvan todos los derechos que son de los ciudadanos. Estuve yo el día que querían hacer su huelga de hambre los chicos que están en proceso, que están detenidos ahí en los tribunales. Conforme se levantaron su huelga de hambre, se acercan unos chicos que son del mismo grupo de ellos, que realmente sí son provocadores. O sea, ¿Sí son provocadores? El acceso. No entiendo, o sea, por qué los acogen, por qué los reciben, ¿sí? Yo creo que sería bueno que les digas, oye, ¿a qué te dedicas? ¿Estudias? ¿Trabajas? Perdón, o sea, porque si nada más vienes a esto, o sea, perjudica a todos. Así es. A todos, por yo eso. no quiero imaginar el día que se les metan a ustedes 10, 20, 30, porque están en sus 5 minutos de fama. Porque tienen una consigna. Por eso decíamos hace 8 días, ¿qué decíamos? Que lo reciben, Por eso, ¿qué decíamos de la desobediencia civil? Una es completamente pacífica. Ahora, ¿qué nos hace falta? Tener los planteamientos necesarios, las estrategias necesarias para evitar la infiltración. ¿Que los hay? Sí. Los hay en todos los movimientos. Los hay. Siempre decíamos, pues ahí le van y le avisan al CISEN, ¿no? De lo que estamos planteando aquí, porque los hay. Siempre los va a ver. ¿Qué pasa con los jóvenes? Resulta que es mucho, o puede parecer mucho más fácil infiltrar los movimientos juveniles. Quizás por la misma cuestión de la juventud, de ser más contestatarios, de ser, somos o podemos ser más impulsivos, y entonces, confiados también. Entonces llega alguien
provoca al señor policía y resulta que el policía se pone a golpear a uno. ¿Y qué pasa? Yo, no como joven, como ciudadano, quieres actuar en contra de esa injusticia que estás viendo. ¿Cómo logramos estrategias necesarias, que es lo que creo que tendría que continuar después de esto, y antes de que vengan más actividades? ¿Cómo logramos estrategias necesarias que nos permitan cuidar los movimientos y cuidar a sus integrantes? ¿Cómo cuidamos que los chavos, chavas puedan protestar pacíficamente porque lo quieren hacer pacíficamente, pero ante la provocación de actores pagados, infiltrados pues, terminan también muchas veces llegando a esa ola de violencia? El punto es erradicar la violencia. ¿Cómo erradicamos la violencia? Tendríamos que erradicarla en términos mucho más amplios, no solo en las protestas. Tendríamos que erradicar la violencia de nuestra vida diaria. ¿Cómo erradicamos la violencia de nuestra vida diaria? Es difícil. Vemos violencia en todos lados. Yo trato de no violentarme, ni siquiera porque alguien se paró en un alto. Se paró en la línea peatonal y no me deja pasar. Y claro que me dan ganas de decirle miles de cosas. Y resulta que el otro se violenta porque le digo yo algo. Vivimos en la violencia total día a día. La sociedad es violenta. Vivimos la violencia social, económica, política. La televisión, fuera de... Pero si no se le La violencia social. Entonces, sigue la criminalización. claro, por eso. Lo que sigue respondiendo a esta cuestión es que tenemos que cuidar los movimientos. Y tenemos que ser muy cuidadosos para evitar la infiltración. Es difícil, es lo más difícil que puede existir. Porque se supone que lo que estás buscando en un movimiento es ampliar esa base social que pueda protestar pacíficamente. Entonces, si llega Magda y yo no la conozco, yo creo que Magda quiere protestar pacíficamente y sumarse, porque vino y me dijo y la vi que quería protestar contra esto, pero resulta que Magda, en cuanto tiene la oportunidad, empieza a provocar y a incidir para que haya violencia de las dos partes. Avienta al policía y avienta a otro manifestante. Sí, porque eso es lo que hace. ¿Cómo le hacemos para evitar que Magda haga eso? Hay cordones de seguridad, evidenciar a los provocadores. El punto aquí, por eso decía, no solo es jurídico, es político. El gobierno del Distrito Federal detuvo no a los que le señalaban como provocadores, porque sí se hizo en dado momento. También, o sea, es decir, agarraron parejo. Agarraron no a Magda, que fue la instigadora, sino a Delfina, que iba marchando, pero Magda la aventó contra los policías o cerca de los policías, y los policías agarraron parejo. ¿Cómo cuidamos esa parte? Ese es el punto que sigue de esto. ¿Cómo cuidamos los movimientos? ¿Cómo cuidamos la infiltración? Y mantenemos pacíficas las protestas y las marchas y cualquier tipo de desobediencia. Ese es el reto, ¿no? Magda. Algo muy importante. ¿Por qué a las de López Obrador, como estas dos últimas, no han ido estos cuates que son provocadores? Bueno, hay varias hipótesis, ¿no? La mía, mi hipótesis del por qué en el movimiento, por ejemplo, López Obradorista, no hay violencia, no hay policías que agredan a los manifestantes. La mía es que los manifestantes López Obradoristas traen una consigna de no violencia, vienen de varios años de estar hablando de resistencia civil pacífica. Esa es la mía. A lo mejor algunos no la comparten, a lo mejor podemos decir no, pues porque a lo mejor a Mancera no le interesa reprimir al movimiento de López Obrador porque son amigos o no sé, ¿no? Carlos. A mí me parece que parte importante también es que la gente que participa ya con el movimiento de Morena es gente que está organizada, es decir, que tiene una formación previa y que sabe que si llega una persona, me provoca, no le voy a responder, la voy a aislar.
con los otros compañeros que están a mi alrededor. Lo que pasa, por eso justamente es que no mandan, es evidente que mandan a gente para que provoque a las marchas donde todo mundo, y lo decía Francisco Estrada precisamente, y lo decía otro articulista, lo que hacen es que a las marchas donde invitan a todo mundo, es decir, donde la organiza quién sabe quién, es justamente a donde llegan estos grupos anarquistas, porque ni siquiera se deberían llamar así, y es donde generan los conflictos. Estos grupos anarquistas ni siquiera son detenidos los jóvenes que ni siquiera tenían que ver en el pleito, pero porque no hay una organización, porque estos jóvenes que participan libremente y que quieren transformar al país, etcétera, no tienen la posibilidad o no han tenido la capacidad aún, la tendrán, de organizarse de tal manera que, como dice Juanjo, se defiendan, ¿no? Es decir, eviten que este personaje, que lo que está haciendo es provocarnos, en lugar de aceptar la provocación, aislarlo. Exactamente, no hay que caer en el juego. En general, en las marchas de López Obrador, la mayoría de la gente, hay provocadores, ya lo hemos sabido, hay gente que llega y empieza a decirles no, y empieza a gritarle a López Obrador, entonces la gente, en lugar de caer en la provocación, lo que hace es aislar a estas personas. Igual no las puedes detener, pero las puedes aislar, porque estás organizado con los otros compañeros que están a tu alrededor. Ese es un paso fundamental que hay que hacer, organizarse. Ni te puedes aislar, es decir, no conviene aislarse, por respecto a lo que decía la señora, no conviene hacerlo sola. Yo sé que su lucha es individual porque hay un personaje, una persona que tiene un vínculo directo con usted, pero justamente lo que me parece maravilloso es que usted venga aquí y nos pregunte, porque dice, yo sola, por más que quiera, yo sola no lo voy a hacer. Necesitamos información y necesitamos vincularnos con los demás de manera organizada para que esto no suceda. Así es, compañera. Sí, a mí me parece que la compañera me preguntó qué piden los jóvenes o por qué se quejan. Claro. Y me parece importante, bueno, que tú me dices eso. Bueno, yo ahora ya no soy tan joven, ya no podría decirlo. No, pues mire, que piden lo mismo que pedimos todos. El punto es que son las mismas demandas. ¿Cuáles son las demandas? ¿Cuál fue la demanda del 2 de octubre en esta marcha? La libre manifestación, que cese la criminalización. Eso pedimos todos. ¿Qué protestaron los jóvenes que han venido siendo criminalizados el 1 de diciembre? Lo mismo que todos, porque fue la misma injusticia para jóvenes y adultos, que fue la imposición de Peña Nieto. Las demandas son las mismas. El punto es que es mucho más padre para el gobierno en turno criminalizar a los jóvenes porque son la fuerza motora, porque serán y son fundamentales en el actuar de la sociedad, porque si yo inhibo la participación de los jóvenes, ya la armé en la siguiente generación. Si yo hoy logro contener a los jóvenes, si hoy logro que estos 4 muchachos no estén por aquí y seamos puros adultos mayores o adultos, la neta es que gané por lo menos una generación de cero protesta en mi país. ¿Por qué va contra las y los jóvenes? Por eso. ¿Qué piden? Pedimos lo mismo. Pedimos lo mismo todas y todos. A lo mejor por ahí con algunas variaciones, con algunas formas diferentes, incluso también de pedirlas y de protestarlas. Pero en términos generales es lo mismo, el compañero y la compañera. Y yo considero que una de las razones de la marcha del 2 de octubre es precisamente avisarle a la sociedad de no olvidar el 2 de octubre, porque las razones por la marcha del 2 de octubre prevalecen todavía y se han agudizado todavía más. Y por recuperar la memoria histórica. Entonces es algo bien importante que no se olvide lo del 2 de octubre, porque a eso le apuestan los gobiernos. Ya a una semana que pasó, ya todo se olvidó. Es muy importante recordar eso. Y el otro punto es del grupo del 132, se infiltraron luego las personas, por ejemplo está la Tolini, e inmediatamente de volada pues a atemorizar, a recaudar información del grupo, y ya eso y ahora es una estrella más del canal.
de las tres. Entonces, pero lo importante es detectarlo. En las redes sociales igual están los grupos de... Sí, insisto, el gran reto es cómo logramos evitar la infiltración. Compañera, ¿querías comentar algo? Bueno, por parte de los jóvenes, por lo que me he dado cuenta, es que ya no nos vamos a quedar callados. Por más opresión que nos pongan, ya no nos podemos quedar callados. Porque chance ahorita en estos años no nos va a tocar, pero cuando ya estemos, no sé, más grandes, ya estemos en edad adulta, no sé, que tengamos nietos, algo, a ellos es a los que les va a afectar. Entonces, ¿cómo les vamos a dejar algo así a ellos si a nosotros mismos como estudiantes, jóvenes, no nos conviene? Sí, por eso. ¿Por qué quedarnos callados? Por eso digo que las demandas son las mismas. Es decir, yo digo, yo estoy luchando porque quiero dejar, a lo mejor yo no veo el resultado de esto, pero yo sí quiero también dejarle, no tengo hijos, pero sí quiero dejar un mejor país para las generaciones futuras. Lo mismo, es decir, hoy aprobaron una reforma. Bueno, veremos, ya la aprobaron en comisiones, no sé, todavía no la aprobaban completamente en el pleno de la Cámara, pero hoy aprobaron una reforma lesiva hacendaria, en donde nos van a quitar incluso a los que tenemos un trabajo estable, por ejemplo, muchos de nuestros recursos, ¿no? De afores, de la vivienda, para un seguro de desempleo equívoco, sin pies ni cabeza, y lo vamos a pagar, yo lo voy a pagar cuando tenga 50 años o me quiera jubilar, o como protestamos en el 2007 contra la reforma a la ley del ISSSTE, y lo estamos pagando y lo vamos a pagar en unos cuantos años más, los que entramos por ejemplo a trabajar con esta nueva ley del ISSSTE, vamos a pagar el no haber logrado frenar esa reforma. Las demandas son las mismas. Sí, a mí me parece muy importante el comentario de la compañera, porque creo que lo que los jóvenes quieren y toda la gente quiere es tener futuro, ¿no? Y tener presente, porque ya no son los nietos como fueron los muchachos. Los jóvenes que no trabajan o los grandes que no trabajan y no estudian es porque porque se está perdiendo todo. No hay donde trabajar, claro. No hay donde estudiar, no es porque no quieran. Y llama la atención que su hijo esté detenido, no se resuelve. Porque pudiera sentirse enojada con los jóvenes, son gente infiltradas, inclusive de Estados Unidos, de los terroristas de la gente peor, y no es culpa de los movimientos que están haciendo por la gente. Completamente de acuerdo. Hay una criminalización incluso de la juventud respecto a los mal llamados, por ejemplo, ninis, ¿no? Que para empezar es un término despectivo, porque son las excluidas de un sistema que está logrando hacer a un lado a las y los jóvenes para que no tengan un presente ni un futuro. No son los ninis, son los excluidos, ¿no? Y cada vez se están haciendo más grande ese espectro de jóvenes que ni estudian ni trabajan y que lo único que les dan es desesperanza. Y ante la desesperanza, las repercusiones sociales son graves. Son muy graves. En España, en el 2001, ya se hablaba de los ninis, o de los excluidos. A mí, yo insisto, hay que erradicar la palabra nini. Y aquí fue a partir del 2006, 2007, cuando se empieza a hablar de ese fenómeno gravísimo que era la juventud excluida. ¿Cómo hacerle para que los jóvenes no se sientan aislados, incluso los jóvenes que participan, no se sientan aislados de sus luchas? Porque muchas veces puede parecer, y ese es el reto de los movimientos sociales, que es aglutinarlos y que sepamos que a pesar incluso de dirigentes o quien se quiera hacer llamar dirigente, tenemos las mismas demandas. Ese es el gran reto. Yo, ojalá ahorita platiquemos al final, ahí en particular, veamos cómo podemos ayudar en ese caso muy específico. Yo sé esta cuestión de los detenidos, detenidas, a mí me tocó ver cómo una organización que se dice de abogados, no voy a dar el nombre, pero debería, como una asociación de abogados lucró
con los detenidos, cómo buscaron lucrar con los detenidos. Ahorita se los digo sin cara para. Ahorita se los digo. ¿Va? Así es. Entonces, ese es el gran. Yo sé que hay quienes, miren, es como los que viven de los movimientos sociales. Hay quienes viven de los movimientos sociales. A mí de inmediato me pidieron casa y coche. Sí. Si es de él, que pague con él. Si no es de él, que se consiga. Y eso fue alguien de un abogado que se suponía que era Y de sus propias banda. palabras dijeron así, no se preocupen por la fianza. Tenemos muchos diputados, los senadores, ¿Y se sabe el nombre? ¿Y si la pagan los diputados y los senadores de las prensas? Algunos sí las han pagado. Algunos sí. Ok. Y al fin, Ayer en la tarde marcharon un grupo de jóvenes como 100 muchachos. así es. Pero iban así. Claro. Porque los encapsularon, por eso. Hablamos de los... ¿sí? Ayer fue brutal. Entonces, bueno, eso pasa, ese es el gran reto, ¿no? Entonces, hablando de la desobediencia, insisto, debe de ser pacífica, colectiva, informativa, claro, ¿no? Eso es lo fundamental. Así es demostrativa y se expone al público y es una manera de lograr su objetivo. Decíamos cuáles son los tipos de desobediencia, ¿no? Decíamos que es la omisiva o comisiva, ¿no? Omisiva, ya lo planteábamos hace 8 días, que es la desobediencia en los objetores de conciencia, que en realidad, por ejemplo, varios estudiosos hablan de 3 variantes de resistencia, que es los objetores de conciencia, o la objeción de conciencia, pues, la desobediencia civil y la resistencia civil. ¿Cuál es la diferencia entre objeción de conciencia, desobediencia y resistencia? La objeción de conciencia es individual, aunque pueda apelar a la cuestión colectiva hacia lograr un entendimiento de ese caso, pero en realidad es un acto individual. Lo planteábamos hace 8 días sobre Henry David Thoreau, que él habla del deber de la desobediencia, aunque él en su práctica hizo un acto de objeción que fue no pagar impuestos, que debería de ser un acto de desobediencia porque tendría que ser colectivo, pero él lo hizo solo, no apeló a la organización y a hacer público que no pagaba impuestos. No pagó impuestos por una conciencia, por su deber moral, por su deber cívico de no contribuir a darle impuestos a un gobierno que se atrevía a invadir una nación vecina, ¿no? Decíamos, pues invadieron México y por eso fue que Henry David Thoreau no pagó impuestos. Y él sabía las consecuencias. ¿Cuál fue la consecuencia? Que se lo llevaran a la cárcel. Entonces es la objeción de conciencia. Hablábamos de otros tipos de objetores de conciencias, como son los militares, que por ejemplo no quieren participar en actividades de asesinato, por ejemplo, o de ocupación de territorios de naciones vecinas. Decíamos el caso hace 8 días del caso de los soldados israelíes que objetaban ante su gobierno para no asistir a los territorios ocupados palestinos, ¿no? No estaban dispuestos ni a ocupar su territorio ni a matar a un vecino, ¿no? Esa es la objeción de conciencia. La desobediencia civil, lo decimos, tiene como una raíz en la cuestión de revertir o de paralizar una acción, una iniciativa. Y la resistencia civil, en términos de algunos estudiosos, va más allá, ¿no? No todos se ponen de acuerdo, no todos los estudiosos entre
desobediencia y resistencia, algunos lo mismo que hacemos de desobediencia le llamamos resistencia, en fin, no hay una gran diferencia entre desobediencia y resistencia. Pero, por ejemplo, respecto a ese punto de desobediencia civil y resistencia, les voy a leer una parte. Por ejemplo, en un documento este documento de Armando Rendón Corona, que sí se lo tienen algunos, los que me pasaron su USB, se los pasé, ¿no? Él habla de resistencia civil y dice: entre la desobediencia civil y la resistencia civil y la revolución hay diferencias importantes y también coincidencias. Una de ellas es que compartimos o se comparte el deseo de cambiar la sociedad, pero cada uno adopta métodos distintos para estos distintos niveles de cambio social. En teoría, la desobediencia civil se detienen los límites del Estado democrático de derecho, mientras garantice las libertades políticas fundamentales. Como decíamos, la desobediencia pretende cambiar la decisión de una ley o de un acto injusto. La resistencia civil comienza donde termina una sociedad justa y democrática, es decir, cuando los poderes públicos dejan de proteger los derechos fundamentales de la sociedad. La resistencia civil se justifica en los regímenes antidemocráticos y aún contra las tendencias antidemocráticas en los estados del primer mundo. No sé si es un poco explícita esta parte, es decir, vivimos en un estado nosotros democrático, justo, con libertades democráticas. No. Supuestamente. ¿Tenemos libertades? ¿No las tenemos? ¿Las tenemos o no las tenemos? O solo algunas, ¿no? Se podría decir que si podemos manifestar, pero de todas maneras nos dejan manifestar nuestra libertad, que es la debería. Eso nunca, Con libertad plena. eso no pasó con Felipe Calderón. 6 años le mentamos la madre. De hecho, había un grupo con un diputado que iban todos los primeros días de cada mes a mentarle la madre a los Pinos. Sí. Nunca faltaron. Jamás supe que los golpearan por eso. Pero ahorita quiero que alguien que le mete la madre a Peña Nieto y nos dan. Es que hay maneras distintas de no poder ejercer libremente los derechos. Una de ellas es el aislamiento mediático, del que hablaba Juan, ¿no? Es decir, sabemos que Noroña iba cada mes a Los Pinos a decirle a Calderón que era un espurio, que no era el presidente de México, pero eso nadie lo sabía. Lo sabían los que estaban ahí, los del grupo de Noroña y algunos de nosotros, pero en los medios no existía. Esa es una manera de que no ejerzamos, de que no tengamos derecho a una libertad. Morena y López Obrador no salen en la televisión más que para decir: López Obrador dijo así cerradito, nadie ve la cantidad de gente que hay, en un cuadro donde nada más se ve a López Obrador diciendo un cachito de su discurso, pero no se ven los miles de cientos de miles de personas que están atrás. Esa es una manera de que nuestras libertades no se ejerzan. Y la libertad no tenemos la libertad de informarnos como se debería también. Hay mucha desinformación, mucha. Porque al no vivir en un estado democrático, porque si fuera un estado democrático, con lo que verdaderamente significa democrático, habría la oportunidad del el derecho a la información. Hoy no tenemos derecho a la información, por eso insisto, parte fundamental de la desobediencia es la revolución de las conciencias. Ese es el gran reto de las y los ciudadanos, lograr una sociedad informada. No la vamos a lograr más que con la movilización continua, y no me refiero a marchas, me refiero a estar haciendo ese trabajo hormiga de estar informando en nuestras propias casas, con nuestros propios vecinos y vecinas. Esa es la función principal de nosotros y de nosotras, porque de aquí a que lleguemos a un estado democrático
que inhiba este duopolio o amplíe el espectro de información, pues falta mucho. Sí, en un Estado democrático habría la opción de la información, del derecho a la información. Aquí la información se provee de la radio y la televisión, que son manejadas por una oligarquía, por 2 o 3 personas que deciden. Es más, les voy a poner el ejemplo más burdo que podría existir, pero esta oligarquía, estos 3, imponen no solo su decisión en la información, la imponen hasta en algo que para muchos es casi de interés nacional, que es la selección, su selección de fútbol. Ellos deciden quién queda, quién es su entrenador y quién no, ¿no? Entonces, nuestra función es informar. Pero pongo otra vez la pregunta y le doy la palabra a Luis. ¿Vivimos en un Estado democrático o con libertades? ¿O vivimos en un Estado antidemocrático sin libertades? Les planteo esto porque la resistencia civil como tal, de acuerdo a los documentos, de acuerdo a la teoría, la resistencia se plantea en gobiernos antidemocráticos, porque el fin de la resistencia no es cambiar, a diferencia de la desobediencia, que solo plantea cambiar un acto o una ley. La resistencia se plantea cambiar el sistema. Esa es la gran diferencia. Ahí radica. Pris, y luego la compañía. Perdón. No, perdón. Bueno, remontando lo que habíamos tratado. No vivimos en una democracia, puesto que ayer, la compañera que iba gritando las consignas en la marcha le iban pegando con los escudos. A mí no me tocó estar dentro del cerco, porque llegué tarde, la verdad, pues salió muy mal. Pero me tocó estar fuera del cerco. Y entonces, yo lo que me di cuenta ahorita, y retomando lo que los compañeros decían, para reconocernos primero tenemos que conocernos. O sea, sí es muy difícil lo de los infiltrados y toda esta situación. Después nos dimos cuenta, o sea, quiénes eran los infiltrados, quizás por la práctica, digamos, que tenemos de las marchas, de ir reconociendo, de ir ubicando los textos, todo esto que hemos ido aprendiendo. Pero ayer lo que a mí me llamaba la atención era la gente que estábamos fuera del cerco. Muchos me decían, ¿y qué hacemos? Pues, ¿cómo que qué hacemos? Desde que estamos aquí afuera estamos haciendo algo. Desde que estamos rodeando todo este grupo policiaco, estamos haciendo algo. Desde que les estamos gritando que es injusto lo que ellos están haciendo, estamos haciendo algo. Entonces sí es necesario ir creando esta conciencia. Entonces igual había, por ejemplo, estudiantes de la UAM, de la UNAM, del IPN, de la UACM, o sea, y ahí te vas dando cuenta, o sea, cómo los granaderos, o sea, ellos sí están instruidos para estar provocando a la gente, para estar probando, para estarse riendo del que está sufriendo, de la chica que está adentro, que está llorando porque su hermano está preso, y que su hermano es un buen estudiante, y que es un buen ciudadano, y que simplemente estaba ejerciendo el derecho que le corresponde de acuerdo a la Carta Magna que tenemos, que es nuestra libertad de expresar nuestras ideas. Entonces, ahora, lo que nos decían, no, es que Mancera es un maldito, Mancera. Sí, pero si nada más nos quedamos en esta acción de Mancera es un maldito, ya de Mancera, ¿qué más me cae? Pues no. O sea, tenemos que ejercer nuestro derecho ciudadano, y era muy lastimoso saber cómo un grupito que estaba exigiendo justicia, y era el que los tenía encapsulados, 100 metros más adelante era como 200 granaderos de la policía del DF, luego hacia el eje central y Madero, más policías, y en Madero y Palma, más policías, y llegando a 5 de febrero y 5 de mayo, más policías, y además todo el edificio de gobierno del DF cercado. Para completar la nota y para que veamos, o sea, cómo hace falta realmente lo que tú comentabas de los observadores ciudadanos, uno de los chicos de redes universitarias empezó a llamar por teléfono a la oficina del encargado de derechos humanos y le decía que ya había personal ahí en la marcha y que estaban presentes. Sí, pero ese personal no estaba debidamente identificado. Se pusieron los chalecos hasta que este chico comenzó a decir que según el tipo de derechos humanos decía que su personal estaba en el sitio. Entonces fue como ellos se pusieron los chalecos. Porque incluso yo pensé que uno de los de derechos humanos era uno de los infiltrados por cómo se conducía y todo esto.
pero hasta ese momento es cuando ellos se manifiestan como observadores de derechos humanos. O sea, así está la situación, o sea, es la dictadura en la que vivimos, en la que los derechos humanos son una farsa, son una pantomima de institución, porque no corresponde. Lo que sí se dio ahí ayer fue una lección de democracia, porque unos compañeros decían que no, es que tenemos que llegar, no podemos permitir, y otros decíamos, oye, es que son 4 cercos, o sea, ¿cómo le hacemos? O sea, te van a impedir el llegar y va a terminar en la situación precisamente que Mancera está provocando, ¿no? Esa violencia. Entonces ahí se empezó a dar una asamblea para votar quién estaba de acuerdo, y votaban los que estaban dentro del cerco y los que estábamos fuera del cerco. Entonces los policías, digamos, pues en su mente tan infantil que tienen, pues sí se reían, ¿no? Así como de, ay, estos no llegaron, o sea, nosotros lo logramos, pero no se dan cuenta que ellos lo que están reteniendo, lo que ellos están impidiendo que avance, es una democracia. Y ayer yo creo que fue una de las mayores lecciones, o sea, cómo ahí dentro las personas se organizaron junto con los que estaban afuera, porque los que estaban afuera, o sea, los que estábamos fuera del cerco, lo único que podíamos hacer es utilizar nuestra voz y gritar y estar ahí, y estábamos ya decididos a que si ellos decidían quedarse allí e iniciar la huelga de hambre, la íbamos a iniciar junto con ellos. O sea, creo que son las lecciones que nos han dejado de hace 50 años, ¿no? O sea, de cómo llegaron, desarrollaron, y a la gente le valió y se alargó a las Olimpiadas. Entonces yo creo que esa es muy difícil ir sembrando ese grano de arena, pero también tenemos que ir creando esos lazos, de decir, oye, ¿tú de dónde vienes? Ah, pues yo soy del Círculo de Estudios de tal lado, yo soy del Círculo, no sé, de los de 132, o sea, todo esto tenemos que irlo dando, porque a lo mejor no todos nos conocemos de nombre, pero sí nos vamos ubicando en las marcas y lo que vamos apoyando. Y exactamente, y es como dice Andrés Manuel, ¿no? Es una sola lucha, fragmentados no podemos. Pero sí es muy urgente lo que tú mencionabas de crear la comisión de observadores, porque ayer hicieron mucha falta. ¿Y ayer hubo detenido? No. ¿La compañera quiere hablar? Sí, y luego la compañera. Sí, yo nada más quería compartir una experiencia que cuando yo he visto que la gente está muy de acuerdo con los medios de comunicación, nada más me espero hasta un momento para señalarles cómo están editando la noticia, o decirles en un momento dado, usted también quiere pagar todo lo de la escuela, si esto se aprueba, nada más, y entonces se quedan como de repente estupefactos porque no han pensado que a ellos les vaya a afectar en lo personal, nada más. Claro, compañera. Más aparte también la educación, o sea, se lo puedo decir yo porque soy del primer semestre, acabo de pasar de secundaria al nivel medio superior, o sea, es muy poca esa educación que te inculcan, o sea, te dicen, ay, es que en el país todo está bien, es alegría, amor y paz, y pasas al nivel medio superior y te das cuenta de que no es así, o sea, ¿cómo es que también los maestros, que bueno, que se pueden decir maestros, que según están a favor de que el país esté bien, no nos digan que en realidad esto está mal, o sea, que no nos informen, que no nos eduquen sobre el problema que hay ahorita? Acabas de tratar un tema importantísimo, es decir, hace 8 días hablábamos también de ese punto de, a ver, a mí me hubiera encantado que en la primaria o en la secundaria me hubieran enseñado las cuestiones, me tendrían que haber enseñado qué era el sistema político, cuáles eran los partidos, qué representaba cada partido, en fin, la educación en México y en general en el mundo es una educación de obediencia, ¿no? Y nos han enseñado a ser obedientes pasivos. Esas son las conducciones del ciudadano en este país. ¿Cuáles son? O eres obediente consciente, o respetas formal, sí, señor presidente, lo que usted me diga formalmente, lo evades ocultamente como aquel que no paga impuestos, no solo porque le cae mal el gobierno, pero se esconde y no lo hace público. Los obedientes pasivos, que es el grueso de la población. Todo, porque no, en las escuelas tradicionales, en la educación tradicional, nos enseñan a ser obedientes pasivos.
no hay otro método bueno, hay, pero no se aplican otros métodos de educación. El método de educación en nuestro país y en todos los países es el de la obediencia, pasiva, en donde no protestes, en donde si en la escuela quieres replicar una decisión del profesor o de la profesora, diría el de los Simpson, hay tabla, ¿no? Quieres decir otra cosa, hay tabla. Te levantas, hay tabla. O sea, nos enseñan a ser obedientes pasivos. Ese es el grueso de la población. Eso se vive en las democracias occidentales, ¿no? La otra forma de conducción del ciudadano es la objeción de conciencia, que ya hablamos, es la desobediencia civil, es la resistencia pasiva y la resistencia activa. Y a esto iba porque, insisto, para no perder el punto y el tema que es desobediencia y que es resistencia, decimos, y repito nuevamente, la desobediencia tiene que ver con un acto específico. No busca transformar en ese momento el sistema o el orden establecido. Sí, en este plan de desobediencia, por ejemplo, de la reforma energética, tiene un fin, que es parar la privatización o compartir la renta petrolera. Ese es el fin. La resistencia busca un fin mayor, que es cambiar el orden establecido, cambiar el sistema. ¿Se puede pasar de la desobediencia a la resistencia? Sí, y es necesario. Pero para pasar a la resistencia, tienes que pasar todo lo anterior. Tú no te puedes plantear un plan, valga la redundancia, de resistencia civil si no has pasado incluso por la desobediencia. Y no porque así venga establecido por los teóricos o algo, sino por lógica. No podríamos plantearnos el cambiar el orden establecido, el sistema corrupto, injusto que impera en nuestro país, si no somos ni siquiera capaces, primero, de detener una reforma. Si somos capaces de aglutinar el descontento social que se va a acelerar y que va a crecer, pero que el gran reto es aglutinarlo y organizarlo, y logramos parar hoy la reforma energética, revertir las reformas hacendarias, revertir la reforma laboral, revertir la reforma educativa, estamos en camino de partir hacia la resistencia civil activa y pacífica, en donde nos planteemos verdaderamente cambiar el orden, cambiar el sistema político-económico imperante. Mientras tanto, pues no. ¿O usted o alguien está en desacuerdo con esa parte? No. ¿O sí? Sí. Yo creo que sería importante también trabajar, no sé si ya lo están haciendo, con propuestas. Por ejemplo, yo una de las quejas que oía comentadas por el radio es que los maestros querían una constitución a su gusto. Yo nada más les señalé, bueno, lo que buscamos todos al menos es la constitución que nos dejaron nuestros héroes cuando se quedaron callados, ¿no? Pero como muchos dicen que no hay propuestas, porque si no, pues igual nos ponen otra que sea igual a lo que las que nos quieren poner. Sí. Y sobre todo que no nos quiten el derecho de que haya 1% de la sociedad para quejarse y que se pueda reunir y demás, porque, no sé, cuando no se detuvo en su momento las primeras reformas, ha sido increíble, así como es una avalancha ahorita. Sí, insisto, tenemos nosotros que seguir luchando por el derecho a la resistencia, por el derecho a disentir. Continuando con esta parte, porque, bueno, aunque lo vimos hace 8 días, muchos y muchas que hoy afortunadamente están aquí, no lo pudimos ver, pero dime. No, quería comentarle a la señora que los maestros también tienen ya su propuesta de plan de estudios, claro, pero no lo divulgan en la televisión tampoco. Por eso insisto, yo insisto, el primer punto es romper con el monopolio de la televisión. Pero ¿qué creen? Les tengo una noticia.
que es lo más difícil. Es lo que te puede llevar años y años, porque mientras no logremos cambiar el sistema, este sistema se va a seguir apoyando en las televisiones, en las televisoras. Mientras tanto, lo único que nos queda a nosotros es resistir y desobedecer y no ver televisión y lograr que más gente, más personas no vean la televisión. Organizarnos. ¿No? ¿Perdón? Organizarnos. Pues sí, claro, y organizarnos. Entonces, estamos en desobediencia. La desobediencia, decíamos, es preponderantemente una acción de grupo. Y la otra característica principal es la no violencia. Son esas dos acciones fundamentales, esas dos características para todo lo que nos planteemos hacer en desobediencia. Debería de estar ahí otra. Obviamente la acción de grupo organizada, porque podemos ser un grupo, pero si no estamos organizados, pues puede pasar algo que no queramos, como puede ser la criminalización y el encarcelamiento de algunos, ¿no? Entonces, esa sería esa parte de desobediencia, de resistencia, de objeción de conciencia, como les decía. Y quería yo pasar al punto de, nada más déjenme ver si puedo, porque desde aquí no veo nada. Ahí. Entonces, ¿cuáles son? De acuerdo. ¿Cuáles son los métodos de acción no violenta, según Gene Sharp? Que es el que planteó los 198 puntos de acción no violenta. Decimos que la desobediencia deben de ser actos, decíamos que pacíficos, ¿qué más? Colectivos, es decir, en grupo, organizados, falta lo primordial, bueno, no lo primordial, pacíficos, públicos. La desobediencia apela a la conciencia colectiva. La desobediencia, a diferencia de la objeción, es que son actos y métodos públicos. Todos los actos de desobediencia que se planteen deben de ir encaminados a hacerse visibles. Todos. No se puede hablar de desobediencia civil pacífica si tú haces un acto en la clandestinidad. No hay manera, no es por ahí, porque apelas a lograr tu objetivo por medio de la visibilización del problema y de la solución, obviamente. Apelas a la visibilidad, apelas a visibilizar el problema. El hacer un acto público informativo, una asamblea pública, el hacer una asamblea el domingo aquí para informarle a los vecinos, a los que van pasando, sobre la reforma energética o sobre la criminalización de los maestros y los jóvenes, es un acto de desobediencia, ¿no? Porque estás atentando contra el interés de la oligarquía, que es informarle a la ciudadanía que los maestros y los jóvenes son unos vándalos. Ya el simple hecho de ir contra la lógica de la oligarquía, es decir, del poder, de los que nos oprimen, porque la desobediencia va contra los que nos oprimen, estás haciendo un acto como tal de desobediencia. No es menor, y aquí, ahorita que pasemos esto, de verdad no es menor, porque sé que hay muchas que dicen, ¿hay asambleas? ¿Otra vez una asamblea? De verdad son necesarias, y es visibilizar el problema. Puede parecer muchas herramientas, pero en realidad tenemos pocas acciones para visibilizar un problema, porque si tuviéramos obviamente un medio masivo de comunicación, pues otro rollo sería, pero no lo tenemos. Entonces, entonces son métodos no violentos. Y no los voy a alcanzar a ver, así que mejor los voy a leer. Permítanme, déjenme. Acá está.
están. Porque si no, no los voy a alcanzar a ver. Ay, todas las cosas. Bueno, dice, declaraciones formales solo verbales, generalmente no son acciones, bueno, sí son acciones, la verdad, que son discursos públicos, cartas de apoyo o de oposición a algo, ¿no? En el plan, ¿dónde lo dejé? Por ejemplo, en el plan de acción para la resistencia, para evitar la reforma energética, dice, ¿dónde está? Enviar cartas a las petroleras extranjeras para informarles que los contratos de utilidad compartida no tendrán validez legal. El petróleo no es de Peña, es del pueblo y de la nación. Ese acto, por ejemplo, aunque pueda parecer insignificante, es un acto de desobediencia. Por lo menos estás manifestando que la ciudadanía está en contra de la pretensión de los opresores de entregarles nuestros recursos. Luego dice declaraciones de organizaciones, acusaciones y declaraciones de intenciones, peticiones en grupo o en masa, ¿no? Comunicaciones con un público más amplio. Es caricaturas, es decir, cuando uno hace una asamblea pública, ¿qué hace? Generalmente se apoya de varias cuestiones, como son caricaturas. Esta cuestión en el plan dice, nuevamente, elaborar un memorial de la ignominia, con los nombres de los legisladores federales y estatales que voten por la reforma energética y por el aumento de impuestos. Informar a la población mediante volantes, distrito por distrito y estado por estado, sobre el comportamiento de los llamados representantes populares. Eso es básico, ¿no? Tenemos que mostrarle a la población quiénes fueron los traidores a la patria, quiénes son los que son capaces de votar en contra del interés general. Tendríamos que decirle quién es, mostrar la fotografía, decir a quién pertenecen, ¿no? Porque ahí va a haber diputados del PRD que voten a favor de la reforma energética, ¿no? Les pongo uno, les pongo varios, Fernando Belaunzarán, el gobernador del estado de Morelos. No, pero legislador. Varios, ¿no? ¿Qué más? Simulacros, reconocimientos, ridiculizaciones, grupos de presión a los parlamentarios, ¿no? Muchos dicen, ¿por qué no vamos y seguimos a los legisladores, a las legisladoras a sus casas? Y les aventamos huevos, o solo los presionamos, nos plantamos fuera de su casa y cada que salgan de su casa que vean el repudio que tenemos por ellos, en fin, cosas así. Elecciones de burla, mofa o paralelas, plantones con pancartas en lugares simbólicos. Esta acción de por ejemplo, ir a la fuente de petróleos es un acto simbólico que entra dentro de las acciones de desobediencia y de acciones no violentas. Dice actos públicos simbólicos, que es ostentación de banderas y colgantes simbólicos. En el plan de acción viene ¿qué? En ese punto viene usar un listón tricolor como símbolo de nuestra lucha por la soberanía y contra la reforma energética y el aumento de los impuestos. ¿Quién trae el listón tricolor? Los demás no queremos, ¿no? Bueno, pero de verdad es un símbolo. A mí sí en el metro, ¿no? En el metro me preguntan, me han preguntado, y incluso ¿cuándo jugó la selección de estos tipos? El martes, ¿no? Me preguntaron en el metro, ¿qué es por México? ¿Es por la selección? ¿Es por el fútbol? Está chido que me pregunten, y entonces le expliqué, no,
el moño tricolor lo usamos porque estamos protestando pacíficamente para evitar la privatización de nuestros energéticos. Y me da la oportunidad incluso, no solo de visibilizar, sino que me dio la oportunidad de transmitirle y de transmitírselo a alguien a quien no había pensado en transmitírselo porque no iba haciendo una asamblea en el metro, que deberíamos de hacerla. O cada que nos subamos al metro, pues aprovechando las estaciones que te avientes, pues no estaría nada mal, aunque no vendas nada y aunque no le entregues ni siquiera un volante, no estaría nada mal que fuéramos aventándonos el rollo. La verdad, para que no se duerman. ¿Está prohibido dar volantes por el metro? ¿En el metro? Sí, porque no sé si vieron el video de los muchachos que agredieron a los policías. Bueno, ni siquiera estaban entregando, pero que preguntaban si les habían entregado. No está prohibido como tal. El punto es que ha venido una criminalización y ustedes se habrán visto habrán visto en días pasados, en semanas pasadas, que detuvieron, por ejemplo, a unos chavas en la línea nueva, ¿no? Porque esa la cuidan como la niña de sus ojos, ¿no? Les parece que todos ensuciamos esa línea y que me cae que si fuera por ellos solo subirían a los ricos, ¿no? Entonces, en esa línea detuvieron a algunos. No está prohibido. No es ni siquiera una falta administrativa. No hay. ¿No? Lo que pasa es que ellos dicen que al ser una propiedad federal necesitas tener un permiso. Pero el metro no es propiedad federal. Pero es a lo que ellos se basan. O sea, ese ha sido su discurso. O sea, cuando fuimos a Chabacana, ¿te acuerdas? También, o sea, nos retiraron porque estábamos estorbando. Y para volantear en el metro, ellos te dicen que debes de tramitar un permiso. Como el permiso que tienen los vagoneros, ¿no? No, como el permiso que tienen, claro. que reparten ahí volantes de los de Exacto, no, hay una consigna hoy para evitar la cuestión política en el metro, pero no está prohibido. No está prohibido, no es un territorio federal el metro. Sería preferible entonces la salida. Sería preferible hacerlo conscientemente de que podemos ser sacados del metro. Hay un, insisto. O sea, dice que los defendieron los pasajeros. Así es. Lo cual es maravilloso porque entonces quiere decir que sí hay más ciudadanía consciente, por lo menos en la Ciudad de México, insisto, que es un oasis. Yo participé en una brigada, participo todavía, se llama Brigada Altavoz. Justamente nos dedicábamos a eso, a subirnos al metro, a informar, pero eso fue antes de las elecciones, entonces más bien solo íbamos a informar sobre los candidatos y nunca tuvimos problema, pero también éramos un grupo grande, éramos como 20 personas las que íbamos a brigadear y incluso en un transborde en el observatorio, que es como según hay varias líneas, nos quedábamos ahí, hacíamos un tablero informativo y nunca, o sea, repartimos volantes y todo, y nunca tuvimos problemas. Así es. Pero éramos un grupo grande de personas organizados, entonces volvemos a lo mismo, falta organización. Y por eso la necesidad de ser colectivo, pues sí, claro que corro más riesgos ser un desobediente individual o entre 2 o 3. Es mucho mejor porque incluso es parte de la seguridad hacerlo pues entre mínimo 10. Es parte de las cuestiones. Ahora, hay responsabilidades por ser desobediente civil o resistente, ¿no? Sí podemos tener alguna que otra sanción, se puede decir, pero a las cuales estamos, creo, conscientemente dispuestos, ¿no? Henry David Thoreau, cuando no pagó impuestos, conscientemente, y lo escribe, dice, pues, sé que voy a ir a la cárcel, pero dice, prefiero, por cualquier persona honesta, debería, si es que a mí me llevan a la cárcel, estar en la cárcel sería el lugar donde deberíamos estar las personas honestas, porque estamos desobedeciendo un acto criminal, un acto deleznable. Él conscientemente dijo,
sé que me arriesgo a la cárcel y conscientemente iré a la cárcel. Con esto no estoy diciendo que tengamos que ir a la cárcel o que busquemos ir a la cárcel o que va, pues sí, me voy a subir al metro, al cabo que ya conscientemente no me importa irme a la cárcel. No, hay que evitarlo, hay que evitar la represión, hay que evitar darles los elementos. Necesitamos organizarnos, necesitamos hacerlo en colectivo para evitar que si somos 3 en el metro, pues es bien fácil que nos lleven a 3. Pero si somos 20, ya está más difícil, haces más escándalo, lo haces más visible, se solidarizan muchos, ¿no? Entonces, es importante. Yo creo que sí sería bueno también como saber cuáles son las sanciones y cuál es el marco jurídico para que uno se pudiera defender jurídicamente, ¿no? Ya si a pesar de eso lo llevan... Prometo trabajarlo con algunos compañeros. Prometo que podríamos ir trabajando sobre este tipo de acciones, cuáles serían las probables consecuencias y cómo las podemos poner, consecuencias posibles y cómo evitarlas. Cómo evitarlas. Es como este documento que les pasé a algunos de qué hacer ante la represión, cómo podemos evitar que se lleven a alguien, cómo podemos evitar e incluso también dar con el provocador o con el violentador, ¿no? Es decir, con el policía, bueno, ¿cómo vamos a demandar? En esto que pasó con las y los detenidos, se logró sacar a muchos y a muchas, afortunadamente porque se hizo lo correcto, porque muchos hicieron lo correcto, que fue grabar al policía cómo estaban deteniendo ilegalmente a tal o cual compañera. Se logró porque hoy tenemos estas herramientas que hay que usarlas, que son las redes sociales y que es la cámara en la en el celular, ¿no? Que eso ayuda precisamente a evitar que sean criminalizados, porque demuestras, digo, desgraciadamente lo demuestras jurídicamente, porque ni siquiera tendrían por qué estar ahí, pues, porque estás avanzando en la reacción, pero ayuda precisamente utilizar esas herramientas, ¿no? Ale, que es uno de los abogados. Bueno, comentando un poco acerca de la cuestión de las infracciones, por ejemplo, en el caso específico del metro, esta sería solamente una infracción administrativa. Efectivamente, sí hay una disposición acerca de que se permite la venta por parte de los comerciantes ambulantes o la cuestión de repartir la propaganda. Pero esta es una cuestión meramente administrativa, que en un momento determinado, en el caso extremo, sería el de la remisión ante el juez cívico y una sanción administrativa. Sin embargo, como lo estamos viviendo actualmente, existe una consigna, como lo comentaba Juanjo, para infundir temor entre nosotros los activistas, y han llegado a manejar situaciones, por ejemplo, la de ataques a las vías de comunicación, cuando que en ningún momento se está cometiendo una infracción que es delictiva de esa naturaleza. Entonces, esa es la cuestión. En un momento determinado, como usted comenta, sí habría que tener las herramientas, los elementos necesarios para que, si llegado el caso, pudiéramos defendernos al respecto. Pero pues ya lo han vivido, o lo hemos vivido algunas compañeras. Se están manejando cuestiones muy sucias por parte de la autoridad, y más a partir del 1 de diciembre hacia acá con Peña y con Mancera. Bueno, Alejandro es el secretario de Derechos Humanos de Morena de aquí de la Cuauhtémoc. Por acá nos acompaña Alonso también, que es de Xochimilco, secretario de Derechos Humanos de Morena. Y Alejandro también es abogado de la Liga 1 de diciembre. Es compañero de aquí de los círculos de estudio, y que a partir de los círculos de estudio y a partir de la represión del 1 de diciembre se solidarizó y dijo: yo le entro para ser de los abogados que estará defendiendo a las y los detenidos del 1 de diciembre, y ahora pues ahí sigue. Entonces, si necesitan un abogado, ahí con él, ¿vale? Ojalá que no, la idea es que no, porque ya inclusive es parte de la estrategia, que ya no ocurra, porque ahorita la estrategia del gobierno es la de saturar de incriminación, e inclusive ya
dentro de la liga, pues ya no estamos dando abasto. Más bien, si conocen a otros Más abogados bien. que se quieran adherir, pues con mucho gusto son bien recibidos, ¿no? Decíamos hace 8 días, ¿por qué la criminalización? Además, ¿cómo es el método ahora de criminalización? Y eso lo aprendieron del 1 de diciembre, donde pues, a todos los llevaron al torito y lograron que hubiera una solidaridad y que se creara la Liga 1 de diciembre, porque no previeron en llevarlos a diferentes puntos como ahora lo hacen. ¿Por qué pulverizan la organización? En lugar de que, como esta vez, el 1 de diciembre, a todos los tenían en el torito, en las siguientes, el 10 de junio y el 2 de octubre, pues aprendieron la lección, porque no son nada tontos en el gobierno, dijeron, pues para evitar la organización de los abogados, de las cuestiones jurídicas, políticas, los mando hasta Milpalta incluso. A Milpalta se llevaron a unos, otros a la GAN, otros a la Miguel Hidalgo, ahí está Calco, ahí está Palapa, en la Cuauhtémoc, Xochimilco, Tláhuac. ¿Para qué? ¿Cuántos abogados son? 5. ¿Qué creen? Que no se van a dar abasto. Por lo menos voy a poder criminalizar, que ese es lo que quieren, parece ser, el gobierno, no solo federal, sino el gobierno del Distrito Federal. Entonces, ese es un punto. Bueno, prometo que podemos trabajar ese punto de qué podemos hacer, cuáles pueden ser las probables consecuencias y qué hacer para evitar eso, ¿no? Bueno, les decía, actos públicos, uso de símbolos, distribución de objetos simbólicos, desnudos de protesta, autodestrucción de los propios bienes. De ahí yo retomé de este punto una iniciativa que yo quiero seguir insistiendo, que es romper las televisiones en Televisa el día 18 de noviembre. Ojalá que la podamos armar. La idea es conseguir varias televisiones. Yo sé que algunos las usan para sus películas, no para ver la tele, ¿va? Yo sé que no ven nada de Televisa ni TV Azteca, ¿va? No, esa es la idea. Pero bueno, no es peligroso para la No, estamos tratando de conseguir unas de bulbos. No, la idea es hacer un acto simbólico el 18 de noviembre. ¿Qué se celebra el 20 de noviembre? La revolución. ¿Cuál es el punto que creo que congeniamos todas y todos? Es lo fundamental en este momento, la revolución de las conciencias. La idea es hacer el 18 de noviembre un acto que diga: viva la revolución, revolucionemos las conciencias, adiós a la televisión. Estamos pensando todavía el título, algo pegajoso, ¿no? Pero algo así. La idea es llevar las televisiones, nuestros propios bienes, como un acto de desobediencia. Muchos de aquí, a partir del fraude del 2006, porque ahora ya nos conocemos, insisto, por fraudes, ¿no? Ah, a ti te conocí de cuándo, del fraude del 2012, a ti del 2006, a ti del 88, ¿no? Entonces, a partir del fraude del 2006, muchas, sí dejamos de ver televisión. Yo no tengo televisión, no veo televisión. Por más que me puedan argumentar, pero es que en el 11 y en el 22 sí pasan cosas chidas, yo no veo la televisión hasta que no logremos un cambio total en los medios de desinformación masiva. No la voy a ver, aunque me pierda de algo interesante en el 11 o en el 22, ¿no? Entonces, yo creo, ese es un acto, por ejemplo, de desobediencia, la autodestrucción de los propios bienes. Así que váyanlo anotando, agendando, 18 de noviembre, lleven su tele y ahí la rompemos, ¿va? Lleven una tele viejita si quieren, por lo menos. Por eso, con mayor razón. Entonces, ¿qué más? Bueno, vienen... lo voy a leer de acá. 18 de noviembre todavía no tengo la hora, seguramente será en la mañana o la tarde. Es un día festivo, recuerden que el 18 es lunes, el 20, que es la gran tontería, recuerden ustedes esto de cambiar las fechas, ¿no? Pero también es una estrategia. Yo lo sé. Sí, yo lo sé. Nosotros tendríamos que cambiar ese sistema en el cual es la pérdida de la memoria histórica. Claro. Yo lo sé. Bueno,
¿Qué más podemos hacer? Lo voy a leer de acá. Manifestaciones, bueno, asambleas populares permanentes, reuniones de protesta, reuniones pequeñas con gente próxima en domicilios, locales de organizaciones, plazas y lugares públicos, invitando a vecinos, manifestaciones y concentraciones, desfiles de protesta, mítines, marchas, caravanas de automóviles, desfiles satíricos, ¿no? Parte de la desobediencia es la creatividad. En el 2008, en el 2006 y en el 2008, parte de la defensa, primero para evitar la imposición de Calderón y luego la reforma energética, provenía mucha de esa desobediencia de cuestiones creativas. Había muchos actores, actrices de teatro, de cabaret, que ayudaban a hacer obras satíricas en las plazas públicas. Pronto aquí va a haber a ver si en 8 días tenemos una presentación de una actriz para que, y de una compañera, de unos jaraneros, a ver si pueden venir dentro de 8 días para hacer un acto ahora lúdico, pues, ¿no? Los actos lúdicos son necesarios en la desobediencia. Comunicación dirigida a públicos amplios, como son las pintas de consignas, en fin, lanzamientos de globos, difusión de periódicos y revistas, llamadas telefónicas a programas radiofónicos con teléfonos abiertos, entrevistas, difusión por internet, declaraciones formales, pueden ser discursos públicos, reuniones de análisis. Por ahí luego nos critican, igual con sentido, no lo sé, pero dicen, ay, un círculo de estudios. Déjense de analizar y pónganse a actuar. Parte de la fundamentación de la desobediencia es tener un análisis previo y seguirnos reuniendo para analizar el acontecer diario, ¿no? Es parte de la desobediencia. El problema es que, bueno, obviamente quien critica este tipo de acciones es porque no conoce que parte de la desobediencia implica la concientización, no de los otros, sino primero la de nosotros, ¿no? Porque a veces sí suena muy, ¿cuál sería la palabra? No trillado, prepotente. Vamos a concientizar a los demás. Cuando no somos capaces o rebatimos el hecho de que tenemos también que concientizarnos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, son miles de acciones. Este documento de Gene Sharp son 198 acciones. Si alguien trae USB, ahorita se los paso, ya se los pasé a algunos. Se los paso para que lo tengan, lo lean, podamos seguir trabajando sobre estos temas. Y se darán cuenta que, y les voy a pasar este documento, aparte del que les pasé también de Bobbio sobre desobediencia civil, este documento, que es el que hace el maestro, más bien el doctor Armando Rendón Corona, que es un especialista en desobediencia civil, ese documento concentra casi todo, ¿no? Casi todas las posturas de diferentes autores sobre objeción de conciencia, sobre desobediencia y sobre resistencia civil. Aquí él pone, insisto, lo de casi todos los autores, aquí pone los puntos de Gene Sharp, sobre Mazzini, otro autor importante de desobediencia, sobre la resistencia civil, por ejemplo, ¿por qué decimos que Gandhi qué hizo? ¿Desobediencia o resistencia? Gandhi es el típico ejemplo. Resistencia, ¿por qué? ¿Cuál era el fin de Gandhi? Cambiar el sistema político que existía en la India. Y lo logró, ¿no? O sea, aquí habla de ese punto, de por qué resistencia es diferente a desobediencia, a la objeción de conciencia, cuáles son los fundamentos, lo mismo que hemos estado viendo, los fundamentos de la desobediencia y de la resistencia. Si la tienen, ahorita se los paso. Como verán, el tema es amplísimo y se da muy rico que sea la participación, que no solo sea de aquí para allá, sino que todos y todas opinen, que nos escuchemos, además que haya jóvenes, afortunadamente, les agradezco
Les agradecemos porque justo todos somos necesarios, pero las y los jóvenes son fundamentales, ¿no? El tema da para mucho, vamos a seguirlo tratando. Igual habría que plantearnos más bien ya sobre acciones y sobre sus responsabilidades, sobre qué hacer en caso de represión. Creo yo que más bien tendríamos que ahora que plantearnos la preparación. Ya tenemos claro esto, ahora preparémonos para lo que viene, para saber a qué me puede suceder. Yo creo que si nos organizamos nada, y generalmente en este movimiento o en todos los movimientos debemos de pugnar por evitar la violencia, cómo podemos evitar la infiltración. Preparémonos, nos da el tema para prepararnos y no llegar como el Borras, ¿no?, a la desobediencia y a la desobediencia. Por último, bueno, el lunes estaremos también con los compañeros de Cuauhtémoc. Estaremos aquí en el Telar, un lugar de acá de la Doctores. Es en la Obrera. Estaremos dando el taller de desobediencia para compañeros de Morena, de Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, GAN, Azcapo y Miguel Hidalgo. Para ellos 5 estaremos ahí dándoles. De todos modos, si alguien quiere, ahorita les doy la dirección. Y es el lunes a las 5 de la tarde. Y luego a las 7 estaré en la GAN también, por el metro Bondojito también. No, para los de Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, B. Carranza, estaremos el lunes. Bueno, recuerden que tenemos varias citas. ¿Cuáles son? El 27 de octubre hay una concentración en el Zócalo. Si ustedes ven los medios, ¿qué dicen los medios respecto a las últimas movilizaciones? Dijeron que en la movilización del 8 de septiembre apenas y hubiéramos logrado llenar el Zócalo. Obvio no, obvio éramos más. Dijeron que en la que siguió, que fue la del 22 de octubre, éramos, perdón, 22 de septiembre, éramos 45,000 según cifras de la Secretaría de Seguridad Pública del DF. Éramos más. Justo en la del 22 éramos más. Y luego dijeron que en la del 6 de octubre éramos 18,000 personas. Yo creo que no. Tenemos que llenar el Zócalo, tenemos que mostrar la fuerza de la ciudadanía y que hemos logrado acercar a más personas para protestar en contra de la reforma energética. Recuerden que esta lucha no es solo de Morena, no es de Morena exclusivamente, esa nos corresponde a todas y a todos. Y aunque yo no me quiera afiliar a Morena, y aunque yo no quiera participar en Morena, como organización sí quiero participar en la defensa del petróleo, en la defensa de nuestros últimos recursos energéticos que, como ustedes saben, son la palanca del desarrollo y podrían ser mucho más. Si compartimos la renta petrolera, estamos condenados a una mayor pobreza, a que nos sigan aumentando los impuestos. Ya dijeron que va a ser progresivo el aumento del ISR. Hoy léanse el periódico, mañana, de verdad. Es importante estar informados sobre lo que hoy están definiendo los diputados, sobre la reforma hacendaria. ¿Quiénes tienen perros? Gatos, perros, casi gatos. Bueno, pues ahora pónganle ya el 16% de IVA, porque nos lo van a cobrar. Ya está aprobado en la Cámara de Diputados el 16% del IVA en alimentos para mascotas. ¿Esto qué va a suceder? Digo, yo sé que a muchos a lo mejor no nos importa, no les importa el tema de las mascotas, pero por ejemplo, muchas organizaciones de apoyo para que no haya tantos perros y gatos en condición de calle, van a tener que cerrar. ¿Cómo le van a hacer para sostener y pagar el 16% del IVA? ¿No?
casi nadie gana más allá de cuánto dijeron que va a subir el... Era en un rango hasta 3 millones de pesos. Nadie gana 3 millones, ¿verdad? No, bueno, ya se salvaron. Pero, pero de verdad, es importante que vean esto, lo que están aprobando el día de hoy, y que vayamos viendo quiénes son los diputados que la aprobaron, porque es importante. ¿Y por qué lo voy a decir? Porque es brutal, es la ignominia total que los diputados del PRD estén votando una reforma sendaria. El PRD hoy no representa absolutamente nada. Fue un partido que se logró incluso con muertos, que se logró a partir de la desobediencia del 88, y hoy lo pervirtieron, y es el cascarón en el que se refugian vividores asquerosos como Fernando Belaunzarán, como el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, que criminalizan a la sociedad. Belaunzarán y los diputados de Nueva Izquierda del PRD que votaron, y sí, bueno, sí hay que estar claro porque también hay PRDistas que no votaron a favor de esa reforma, pero sí saquemos la lista de los diputados del PRD y digamos quiénes son, que hoy están votando para que paguen más de ISR, para que nos quiten de nuestros ahorros a vivienda y ahorros para jubilación, porque nos van a aumentar, y entonces ahora yo para mis mascotas voy a tener que desembolsar más cuando mi sueldo no. Es importante que vayamos viendo eso, no dejemos de informarnos, ¿vale? Entonces tenemos el 27 y más. Si algo sucede antes, que es probable, la reforma energética puede empezarse a discutir la siguiente semana. Probablemente no, pero estemos muy alerta. Compañera y luego Ale. Lo de las mascotas es un paso hacia deshumanizar a la gente. Inclusive los niños de la calle es su única compañía, su único juguete, con los trabajitos de los papás de todo el día, pero tienen también es la única compañía en vez de la televisión. Así es, ese es un buen punto, es deshumanizar. Exactamente. Alejandro, ¿querías comentar algo? Sí. Bueno, precisamente comentando acerca de la asamblea que tenemos el día 27 de octubre y siguiendo lo que comentaba Juanjo en relación a la desobediencia civil pacífica, en la última reunión que tuvimos se reunieron aproximadamente 480 y tantas mil firmas para poder reunir el 1.600.000 que necesitamos para que, de acuerdo a las últimas reformas que hubo, podamos insertar el tema de la discusión en las cámaras respecto a estas modificaciones. Entonces todavía nos faltan más de las 2/3 partes de firmas. Se siguen recolectando las firmas, no obstante que hubo una copiosa acumulación de firmas. Entonces quisiéramos pedirles de favor entregarles nuevamente hojas para que recaben más firmas. Necesitamos todavía más de 1 millón de firmas y les pediría de favor que las reunieran. Como bien dijo Juanjo, posiblemente no comulguemos con la idea de Morena partido, pero sí con la situación del futuro de nuestros energéticos. Entonces, en ese sentido, se les solicita pudieran también recabar estas firmas. Aquí las voy a tener para las hojas que se quieran llevar y que nos las pudieran entregar en esa asamblea. Gracias. Ahí está, ¿qué? Pero para el 27 de octubre ya no está. ¿Ah, sí? ¿La feria del libro? Se acaba ese día. Se acaba ese día, pero en la tarde. Bueno, ya veremos qué pasa, ya veremos, pero ya les avisaremos si cambia el lugar. No dejemos de participar en todas las actividades, así como dice Alejandro de hoy asumir esta lucha como lucha de todos. No dejemos también nosotros de sumarnos a las luchas de otras organizaciones que son nuestras organizaciones hermanas. No dejemos de pugnar por evitar la criminalización de las y los jóvenes y de los maestros. Sumémonos,
marchemos también con todas las demás organizaciones, ayudemos a los migrantes, ayudemos a los maestros, siguen en el Monumento a la Revolución, siguen necesitando víveres, apoyemos a los compañeros que están haciendo marchas para la liberación de los presos políticos, ayudemos, si podemos conseguir más abogados, bienvenidos, abogados solidarios, no como los que cobran de antemano casa y coche, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, nos vemos en 8 días, espero que podamos hacer algo más lúdico dentro de 8 días, vengan, habrá discusión, pero esperemos que haya estamos planteando que haya una obra de cabaret sobre este punto, sobre la desobediencia, sobre el boicot. Hagamos el boicot, se me olvidó volverlo a mencionar, eso es lo fundamental. Empecemos a hacer boicots necesarios contra empresas, contra OCESA, contra Corona, no, sí, bueno, empecemos a hacer boicots. ¿Qué empresas son las empresas que dañan a nuestra sociedad? Informémonos, siguen siendo las mismas de siempre, sigue siendo Televisa, TV Azteca, y veamos cuáles empresas tiene Televisa además. Cablevisión, si tienen Cablevisión, cancélenlo. Cancelen Dish, cancelen todo lo que puedan. También, o si no hay alternativas, veamos cuál es por lo menos la menos mala. ¿A quién decido dejarle? Incluso que sea por una cuestión de decisión. Por lo menos decido dejarle mi dinero a pero no a Ya sé que también es un asco, pero que sea también por decisión. Que todo sea una decisión personal, que todo sea una decisión consciente. A quién por lo menos sí está de la patada este tipo, pero está peor. Mejor se lo dejo a que está menos peor, ¿va? Entonces, muchísimas gracias y vámonos. Y un aplauso para ustedes.